El tema entonces es soportando la sana doctrina. Oramos y nos enfocamos en la palabra. Padre Celestial, nosotros necesitamos de tu Espíritu, aplicando tu palabra en nuestra vida, recibiendo entendimiento, recibiendo sabiduría, recibiendo la revelación de tu palabra para ser establecidos, afirmados en nuestra fe, de manera que podamos avanzar, poseer las promesas, recibir todo aquello que tú tienes planeado para nosotros y ser capacitados también para poder ser canales de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús te pedimos, habla a nuestra vida en esta mañana, aplica tu palabra en nuestro corazón, Señor, y glorifícate. Glorifícate dándonos entendimiento, Señor, de tu perfecta voluntad. Glorifícate, mi Dios, manifestando tu poder, tu gracia y ayudándonos a permanecer firmes en la fe, de manera que podamos darte a ti la gloria, la alabanza y podamos ser afirmados hasta el último minuto de nuestra vida sobre la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Muy bien, esta mañana, bajo el tema soportando la sana doctrina, quiero desarrollar este primer aspecto que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, lo que he llamado la responsabilidad ministerial. Una responsabilidad que yo tengo como pastor, como predicador, pero también es una responsabilidad que lo alcanza a usted como creyente, en el sentido de compartir la palabra, a aclarar a la gente su condición de vida, hacerlo salir de las tinieblas, de la confusión religiosa en la que el diablo ha metido a la gente. Así que leemos la palabra y dice así, 2 de Timoteo 4, verso 1. Solo quiero aclararle que la porción que voy a leer está extraída de una versión un poco más contemporánea, que es la palabra de Dios para todos. Y es muy claro el lenguaje que utiliza. Y dice así, cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Lo primero que quiero decirles es de que antes de poder compartir esta palabra con ustedes, Dios ya habló con esta palabra a mi vida, porque es una palabra que yo recibo directamente de parte de Dios en el sentido de mi tarea. Yo a veces me he sentido desanimado, me he sentido frustrado, lo he expresado. A veces me he sentido sin la motivación necesaria para poder continuar al no ver los frutos, los resultados, al ver la inestabilidad de la iglesia, aún de los líderes, al ver la falta de crecimiento, etc. Pero yo he llegado a entender, el fruto no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es predicar la palabra. Es como que en la carretera hayan señales y diga máxima altura debajo de un puente 3,20 metros. Y alguien anda con un vehículo mayor y no le hace caso al rótulo y va a quedar con el pedazo de vehículo ahí. O dice fin de la carretera o desvío. Y si alguien no le hace caso a la señal, entonces va a enfrentar las consecuencias. La responsabilidad de la señal solamente es estar ahí diciendo desvío. Mi responsabilidad es predicarle la palabra. Mi responsabilidad es hacer cada una de esas cosas que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Dice que es predicar, insistir en la predicación, mostrar lo malo, corregir, animar o enseñar. En la versión Reina Valera, que es la que nosotros utilizamos normalmente, existe un lenguaje un poquito diferente y vamos a profundizar en ello. En la versión de la Reina Valera 1960 se ocupa un lenguaje un poco más religioso. Así que ahí dice, te encarezco. Nosotros no ocupamos ese verso, ¿verdad? Ese verbo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Primera responsabilidad, predicar la palabra. Ya no vamos a detener en, ¿y cuál palabra? Porque hay tanta palabra que se predica ahora. Hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas y tantas herejías que se han esparcido. Pero vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco, te ordeno que prediques la palabra. Y predicar la palabra es anunciarla, es proclamarla, es compartirla,
es hacerle saber a otros lo que Dios ha revelado a través de la Biblia. Me llama la atención la segunda parte, porque lo he dividido en acciones. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes. Ahora, instar en realidad debe traducirse como está ahí, insistir. Y nosotros a veces somos bien respetuosos de la gente en el sentido de que no quiere oír, y estamos negándoles la posibilidad de conocer o de entender la verdad de la palabra. Y el apóstol Pablo le dice, insiste, cuando sea tiempo, cuando no sea tiempo, continúa predicando la palabra, continúa anunciando a Jesucristo, continúa predicando sobre su muerte, el propósito de su muerte, su regreso. Y luego la tercera acción que se le encomienda al apóstol, a Timoteo, de parte del apóstol Pablo, es redarguye. Ahora, ese verbo redarguir significa convencer, amonestar. Pero ¿cómo usted puede convencer a alguien si usted no tiene claro el entendimiento sobre un aspecto en particular? Primeramente usted tiene que dominar el tema, conocer aquello de lo que está hablando. Es así como los vendedores, que cuando alguien va a vender algo tiene que conocer el producto. Y tiene que detenerse y hablarle que ese producto es maravilloso. Pero si ni el que vende está convencido, ¿cómo va a vender? Y si ni el que vende cree en el producto que está vendiendo, ¿cómo va a convencer al comprador? Entonces los vendedores tienen esa facultad, ¿verdad? Los que son astutos, los que realmente están entrenados, tienen la capacidad de hacerle ver que usted necesita comprar eso. Y le van a asegurar que usted va a rebajar, que usted va a conseguir beneficios maravillosos y que no le va a costar mucho. Y lo logran convencer. Entonces el apóstol le dice a Timoteo que parte de su responsabilidad es eso, redarguir a la gente, convencerlos de su condición, necesitados de Dios, alejados de Dios, convencerlos de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho y que está disponible para poder recibirla. Así que encontramos ahí una tercera responsabilidad. La cuarta, reprende, le dice. Y reprender, que no es algo muy agradable, y por lo que mucha gente se va de las iglesias, es corregir, es censurar, es hacerle ver a las personas que no está bien su proceder, es confrontar a las personas, y eso no es para nada agradable. Yo creo que ningún padre tiene el deleite de estar corrigiendo a sus hijos y de estar con esa presión de estarlos confrontando o de estarlos amenazando por causa de su mala conducta, una y otra vez porque no la cambian. Tampoco es agradable como líderes estar confrontando la conducta repetitiva de desobediencia, quizá de servidores o de miembros de la congregación. Así como tampoco es agradable para un jefe estarle llamando la atención a un empleado que no hace bien el trabajo y otra vez, ¿verdad? Lopitos, pero si yo ya le expliqué, ¿y hasta cuándo pues lopitos? Y entonces hay una confrontación ahí que no es para nada agradable. Sin embargo, el apóstol le dice a Timoteo, mira, le dice, parte de tu trabajo ministerial es reprender, es corregir, es hacerle ver a las personas la conducta incorrecta, las acciones con relación a sus palabras, quizás con su vestimenta, quizás con sus reacciones o su conducta, quizás en cuanto a las relaciones personales, en fin, corregir y hacerle ver a las personas que no están actuando de acuerdo a la palabra. Así que reprender se traduce o se entiende también como corregir y como censurar. Luego viene la siguiente acción, la número 5. Exhorta con toda paciencia. Y exhortar es animar. Exhortar es hacer que la gente que se encuentra sin propósito, la gente que se siente cansada, quizá confundida, quizá por alguna razón, sin la motivación que antes tenía, tratar de levantarla, tratar de hacerle ver que hay que continuar hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Quizás hacerle ver que vale la pena un poco de sufrimiento aquí por causa de seguir a Cristo, para luego poder entrar en la gloria. Como dice el apóstol Pedro,
de que si es necesario puede hacer que tengamos que padecer un poco de tiempo, pero Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y entonces animar a la gente con las promesas, animar a la gente con lo que Dios ya ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que según su palabra Él hará. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo le dice con toda paciencia, porque mire, realmente que hay algunos hermanos que sí demandan paciencia, ¿verdad? O sea, se necesita otra vez, y 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 un montón de veces. Y a veces casualmente hay como una falta de carácter o de formación de carácter en las personas. Recientemente yo he descubierto que como congregación, la iglesia en un sentido general, le hace falta educación. Le hace falta modales, principios de relaciones sociales. Hablo en términos mundiales en cuanto a las personas que vienen a integrarse a la iglesia. Y también yo creo que es una realidad que a muchas personas les hace falta esa formación de carácter. Quizá porque no hubo un padre, no hubo una figura paternal. Quizá porque solo hubo una mamá. O hubo un padre, pero un padre mal formado por la figura del abuelo, etcétera. O sí hubo padre y madre, pero el hijo se encargó de hacer las cosas a su manera y hizo las cosas de una manera prematura, arrebatada, y al final no se forma ese carácter de firmeza, de seguridad, como cuando David le dice a Salomón, sé hombre, le dice. A muchos hombres les hace falta ser hombres, porque no hay esa formación de carácter. Y entonces yo creo que a la iglesia, en términos generales, le hace falta esa identidad, esa hombría. Y a través de la palabra de Dios se pueden ir formando y llenando todos esos vacíos de educación, de carácter que están cubiertos en la palabra de Dios por causa de la sabiduría divina. Y entonces se necesita con algunos exhortarlos, pero con toda paciencia hasta lograr que ellos puedan afirmarse y establecerse. Y la última acción está conectada con la anterior, exhortar con toda paciencia. Y dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que ahí está la enseñanza. Entonces, lo primero que estoy tratando de desarrollar es que yo ya entendí que ese pasaje se aplica a mi trabajo, a mi profesión. Yo soy responsable delante de Dios por causa del llamado para ser un predicador de la palabra. Yo soy responsable de realizar estas acciones, de predicar la palabra, de insistir a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de reprender, de exhortar y de enseñar. Pero también yo ya le mencioné a usted de que eso de una manera extensiva lo incluye a usted. ¿Por qué lo incluye a usted? Porque el Señor Jesucristo dijo que usted es la luz del mundo. Amén. Y entonces usted está puesto para alumbrar. Mire, esto es algo bien sencillo de entender. Un médico estudia medicina y su conocimiento le ayuda para beneficiar a las personas, para salvar la vida de la gente, para poder tratar enfermedades. Entonces un médico estudia y se prepara para ser un instrumento, un canal de bendición para las personas. Amén. De igual manera podemos aplicarlo en cualquier profesión. Lo que la gente estudia, lo capacita, lo prepara para poder beneficiar a las personas, para poder servir a otras personas, ya sea en el área de los números, ya sea en el área de la construcción o en lo que sea, lo que las personas conocen, aprenden o desarrollan, les sirve para poder dárselo a otros. Ahora, en el plano espiritual, Dios nos sana para que sanemos a otros. Amén. Dios nos respalda con su poder para que podamos levantar la vida de otras personas. Dios abre nuestros ojos, nos saca de las tinieblas para que podamos sacar a otros también de la confusión y de la ignorancia. Dios obra en nuestra vida. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición para otros. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Dios nos enseña para que enseñemos a otros. Nos liberta para que libertemos a otros. Entonces todo lo que usted recibe trae un beneficio personal, pero también tiene un beneficio alrededor de la gente que está
cerca de usted. Y en ese sentido es que la instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo, Pablo siendo un apóstol, se lo encomienda a Timoteo, que era un pastor bajo su autoridad, es una instrucción que sigue siendo válida hasta el día de hoy para todos los que somos pastores, para todos los que hemos sido llamados al ministerio y estar al frente de una congregación, pero que también se extiende a todos los miembros. Así que a ustedes les digo yo ahora en el nombre del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Amén. Compartan la palabra con otra gente. Insistan con la gente, una vez y otra vez, porque cuando se mueran ya no va a haber oportunidad, como sucedió con el rico. Redarguyan, los convenzan, los tengan argumentos para poder rebatir, para poder derribar los pensamientos que hay en el mundo. Reprenda a aquellos que pueden andar de una manera incorrecta o desordenada llamándose cristianos. El apóstol Pablo enseña que parte de la doctrina bíblica es que si alguno es ladrón, borracho, malhechor y se hace llamar hermano, dice, con el tal ni coman, dice. Entonces hay una doctrina en la Biblia con respecto a mantener la santidad, caminar en la justicia delante de Dios y con respecto a la comunión que hay entre los hijos de Dios. Así es donde tiene que aplicarse esto de reprender a aquel que puede ser que sea un creyente, pero que está actuando incorrectamente. Quizás está robando materiales de la empresa, de la oficina, y dice que es un creyente. Quizás está usando palabras con doble sentido, palabras vulgares, y dice que es un creyente. Usted puede tener la libertad moral de reprender a otros para la gloria de Dios y para la bendición de esas personas. Pero también exhortar, animar a los que están desanimados, que fíjese que tengo tanto tiempo de no ir a la iglesia porque me ha caído un desánimo. Usted puede venir y exhortarlos, hacerles ver que no van a cambiar nada alejándose de la palabra, alejándose de Dios y enfocarlos en las promesas. Y finalmente, enseñarles. Ahora, muy importante para mí señalar que cuando la Biblia habla de enseñanza, yo sé que eso está como reservado para un púlpito, está como reservado para un ministerio de enseñanza, está reservado para X, Y personas que han sido llamados y colocados ahí para que enseñen la palabra. Pero en realidad usted puede enseñar todo lo que usted sabe. Usted aprende cómo desarmar un teléfono, le puede enseñar a otro cómo se desarma un teléfono. Claro que si no aprendió a armarlo, no le va a enseñar a armarlo, ¿verdad? Si usted aprendió cómo programar computadora, puede enseñarle a otros. O sea, lo que usted sabe, usted lo puede dar a otros. ¿Amén? Entonces, lo que usted sabe de Dios, usted debe de compartirlo con otros. Las experiencias que usted ha tenido con Dios, usted tiene que compartirlas con otros. Recuerdo, y yo le he compartido sobre esto, mi primer pastor a mí me dijo, Dios sana cuando a él le da la gana. Y yo le dije, no, Dios sanó a unas personas porque el pastor oró y ministró. No, me dijo, estás equivocado. Lo que usted sabe de Dios, las experiencias de Dios, hay que proclamarlas para que la gente las sepa, para que la gente conozca la verdad. Porque hay mucha gente hablando la mentira y hay quienes conocemos la verdad y la tenemos guardada. Entonces todo lo que sabemos tenemos que compartirlo con otros. Tenemos que hacerlo del conocimiento de otros para que puedan ser beneficiados. Ahora yo quiero hacer un énfasis particular en el hecho de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Solamente en esa frase ya hay 3 doctrinas, fíjense. Cuando Jesucristo regrese, primera doctrina, Jesucristo volverá. Esa fue la primera cosa que yo escuché en una iglesia evangélica y yo no sabía. Yo nunca había oído que Jesucristo volvería, pero está en la Biblia. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a ir a prepararlas y cuando les prepare el lugar voy a regresar por ustedes, los voy a tomar y los voy a llevar para que estén conmigo. Arrebatamiento de la iglesia, algo que el mundo no sabe. Usted tiene que compartirle a otros. Jesús dijo que Él volvería. La gente necesita saber eso. Segunda doctrina, Él va a regresar como rey. Él es el rey. Él es el rey.
Pastor Joey estaba sorprendido un día de estos por el movimiento del 12 de diciembre. ¿Y qué es lo que pasa? Me dice. ¿Y por qué los cohetes? Es que están adorando a María, le digo yo. Hay un culto a María. ¿Pero y por qué? Me dice. Porque María es la reina del cielo, le digo yo. Y se queda así un poco celoso, ¿verdad? Ahí está en la Biblia, le digo yo. Y hasta nos pusimos a buscar los textos. Me engañaste, me dice, eso era la idolatría de los judíos. Pues sí, pero adoraban a María, adoraban a una deidad femenina. Entonces la Biblia no habla de una reina del cielo, la Biblia habla del rey de los cielos. Y Jesucristo regresa como rey. Segunda doctrina. Tercer doctrina, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Mucha gente vive inconsciente de eso. Según Hebreos capítulo 6, el juicio eterno es una de las doctrinas básicas. Es una de las doctrinas fundamentales. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que Él es el rey, pero también Él es el juez. Pero también según la doctrina bíblica, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente necesita saber eso. La gente necesita saber que Jesús es el único que puede salvar. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay nadie más. A la gente hay que predicarle Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces esa es la doctrina. Me llama la atención el hecho de que Pablo incluye 3 doctrinas, pero luego se enfoca en la responsabilidad que debe cumplir Timoteo. Ahora, en la responsabilidad que Dios le da a Timoteo, hemos visto 6 acciones que incluyen enseñar, que incluyen corregir, que incluyen animar, que incluyen la enseñanza y la insistencia. Y esto concuerda con algo que está escrito en un capítulo anterior. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, vea la utilidad, los usos de la palabra. La Biblia no fue escrita solamente para darnos una terapia, así un ánimo, un consuelo. No, la Biblia fue escrita para corregir nuestra vida, para instruirnos y enseñarnos la manera de vivir. Y cuando uno obedece lo que está escrito en la palabra, uno llega a experimentar que lo que Dios dijo que Él iba a hacer, Él lo hace. Él es fiel. Entonces la Biblia sirve para instruir. ¿Cuál es nuestro problema y por qué es que se señala tanto? Y es evangélico y dice que es cristiano. Nuestro problema es que somos lentos, tardos para oír. Nos cuesta obedecer, tenemos una naturaleza desobediente, de terquedad. Y esa naturaleza nos impide el someternos y ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero la Biblia es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir, otra vez, convencer a alguien de su condición, de su necesidad, señalarle su pecado, señalarle su condición particular, la cual puede ser cambiada. Pero también la Biblia es útil para corregir y para instruir en justicia. Este texto está conectado con el del capítulo 4. O sea, Pablo le dice a Timoteo, haz esto con la palabra, enseña, corrige, insiste, exhorta, pero luego él enseña que el elemento que va a utilizar para hacerlo es la palabra. Pero mire, aquí hay un gran problema. Y ese problema yo quiero que esta mañana pueda quedar un poco más claro en su vida, porque quede aclarado en su vida, porque este texto en la traducción de la Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cuál es toda la escritura? Porque los mormones tienen el libro de Mormón. Entonces, ¿toda la escritura incluye el libro de Mormón? Toda la escritura. Los musulmanes tienen el Corán. ¿Toda la escritura incluye el Corán? Es un problema. La Biblia católica tiene 6 libros más. Y esos 6 libros más incluyen algunas cosas un poco extrañas que no concuerdan con el lineamiento de lo que se conoce como el canon evangélico. Entonces, toda la escritura incluye esos 6 libros donde se habla acerca de orar a los ángeles, se justifica el suicidio,
se habla acerca de oraciones por los muertos. ¿Está alineado eso con lo que es inspirado por Dios? Aquí hay un problema. Y en ese sentido resulta un poco confuso porque este es el ambiente que el diablo ha creado, un ambiente de confusión religiosa, y la gente dice, todos dicen que tienen la verdad. Y yo no sé a quién creerle. Y yo entiendo perfectamente eso. Porque ¿a quién se le puede creer si hay alrededor 10 movimientos diferentes diciendo que tienen la verdad? ¿A quién se le puede creer? A los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. A los mormones que dicen que usted se puede bautizar por los muertos. ¿A quién se le puede creer? A los gnósticos que dicen de que usted tiene que despertar su conciencia y elevarse a un nivel elevado de un despertar espiritual. A los evangélicos que dicen que hay que creer en Jesús para ser salvo. A los islámicos que dicen que usted tiene que orar 5 veces al día, ser una buena persona, practicar la oración, visitar la Meca y hacer la confesión de que solo Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. ¿A quién creerle cuando hay tantas opciones? Entonces aquí surge este asunto. Si usted no conoce la verdad, ¿cómo va a poder conocer la mentira? Yo voy a hacer un ejemplo esta mañana. Quiero que Nuria, que está aquí cerca, me diga si este billete es verdadero. Margarita, ven, ayúdame. Quiero que tú me digas si este billete es verdadero. Dice que es del Banco de Sudáfrica. Quiero que lo revises y me digas si es de verdad ese billete. Porque yo tengo aquí un montón de dinero. Tengo unos billetes que valen mucha plata y los tengo aquí guardados para que en algún momento yo pueda utilizarlos por alguna emergencia. Tengo unos aquí que es hasta por $10,000. Déjeme buscarlo, porque ya con $10,000 ya uno ya puede hacer bastante. 2,000 cedis. Permítame. ¿Qué se me hizo mi billete de $10,000? ¿Dónde está? Dios mío, por eso dice la Biblia que en la tierra hay ladrones que minan y hurtan. ¿Dónde se me habrá perdido, mis? ¿De cómo es ese que tienes ahí, Noria? 10,000, pero ese es 10,000 cedis. Bueno, supongamos que, bueno, ¿es de verdad o no? ¿O es de monopolio? Dice que no sabe, mire, ve. No conoce cuál es el de verdad, dice. Y este dice que es del Suramérica, Banco de Suramérica. Tiene un rinoceronte y dice que este vale 10 rand. La moneda de Suramérica son los rand. ¿Y este es de dónde? Este es del Banco de Ghana. Dice que vale 10,000 cedis. Ahora, supongamos que un cedis valga $2. Entonces aquí yo tengo $20,000. Hermana Doris, se lo vendo en $5,000. 5,000 y vale 20,000. ¿La acepta? Mire qué fácil me salió. Mire, Nuria nos dio una respuesta. Yo no sé si es de verdad, dice, porque no conozco el verdadero. Ahora, ese es el punto. Pero si ella fuera hacia el país de Ghana, más le vale que averigüe cuáles son los verdaderos. Porque se va a Ghana y le dan un montón de papeles y le quitan todos los dólares que lleve y la dejan solo con papeles. Si alguien se va para Sudáfrica, más le vale que averigüe cuáles son las denominaciones y cuáles son las características de los billetes y de la moneda rand que se utiliza en Sudáfrica. Porque si no, puede hacer que reciba algo que no tiene ningún valor. Ahora, si nosotros hacemos eso con el dinero, imagínense, yo tengo aquí mucho dinero. Aquí tengo la herencia y hoy tuve que destaparla y sacarla. Tengo mucho dinero. Tengo aquí
500 colones de Costa Rica. Tengo aquí 10 rupias. Tengo 5,000 cedis. Tengo un cruzeiro, que eso es de Brasil. Dólares beliceños. No, si yo puedo viajar por todo el mundo, lo que me faltan son los pasaportes. Banco de Honduras. Tengo euros. Tengo euros. De México, esos pesos no valen nada. Los reales de Brasil, tampoco. Tengo de Nueva Guinea 10. Estos son quinas. Son 10 quinas. Mire, bien bonito. Mire. Pero ¿cómo puede usted saber si es verdad o no es verdad? Si es cierto o no es cierto. Tengo hasta para irme a la India. Tengo dinero para irme a China. Porque estos billetes valen mucho dinero. Y también tengo de colección 10 colones, 1 colón, 5 colones por ahí. Pero en serio ya me preocupó que no encuentro el de $10,000, fíjese. ¿Qué se me hizo el de $10,000? Espéreme. Este debe ser, no. Tengo de la República de las Filipinas. Este vale 20 a saber qué, porque no encuentro ni qué es cuál es la moneda. Tengo 10 colones. Ayúdame a buscar el de $10,000, porque ahí dice $10,000. Ok, entonces este es el punto. Si nosotros no conocemos la moneda verdadera, entonces vamos a aceptar la moneda falsa. Y eso le ha sucedido a mucha gente. Incluso a los hermanos tesoreros del CCF. Los hermanos les traen billetes falsos. Y ellos solo los cuentan. Y después yo que tengo tanta experiencia con solo tocarlo, ¿verdad? Esto es falso, le dije. Porque hay que aprender a conocer la moneda verdadera. Entonces lo mismo es, hermano, con respecto a la doctrina. Pero vea cómo actúa la gente en el sentido más común. Es que yo no sé a quién creerle. Pues sabiendo que hay tanta confusión, debería de haber un mayor énfasis y un mayor interés en poder conocer la verdad. En poder entender cuál es la doctrina, cuál es la palabra de la cual el apóstol Pablo está hablando. Y en ese sentido nosotros tenemos un par de lineamientos que nos ayudan. ¿Cuál es el mensaje que tiene que ser predicado? ¿Cuál es la palabra que tenemos que compartir? Mire, quizás lo había dejado escondido aquí, mira, Noria. Aquí estaba en el sobre todavía. $10,000 del Banco de Zimbabue. Lo vendo en 1,000. $10,000 del Banco de Zimbabue. Si querés sacar tus ahorritos por ahí, me das 1,000, tenés 9,000 de ganancia. ¿Se imagina usted? $10,000. Pero sigamos entonces con el asunto. Sabiendo que hay tanta confusión, lo correcto sería, ¿qué hago para averiguar cuál es la verdad? Y aquí están algunos fundamentos en la palabra. Veamos lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este es el mensaje que se debe de predicar. ¿Lo predicó Jesús? Si Él lo predicó, entonces esa es la palabra que hay que predicar. Si Él no lo predicó, estamos mal. ¿Predicó Jesús sobre darle órdenes a los ángeles? No. ¿Predicó Jesús que tener dinero representa o significa tener la gloria y el respaldo de Dios? No. ¿Enseñó Jesús a dar dinero para recibir milagros? No. ¿Enseñó Jesús que el Espíritu Santo posee a las personas, las vuelve trastornadas y están como zombies y revolcándose en el suelo? No. Entonces vea los lineamientos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, no se limita a lo que el Señor enseñó, entonces esa persona está equivocada. Luego dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora tenemos iglesias inclusivas. Dios no condena el homosexualismo, se han malinterpretado los versos, se ha torcido la palabra.
Claro que se condena. Jesús habló hasta de cosas menores que esas. Jesús dijo de que si nuestro ojo es ocasión de caer, hay que sacarlo. En un sentido figurado. Si nuestra mano, si nuestro pie es tropiezo. Porque dijo, es mejor que vayas cojo, manco, ciego al reino de los cielos, que entres completo al infierno. Jesús habló del infierno. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Entonces ese es el asunto. La doctrina conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, la santidad, la misericordia. Ese es el mensaje que tiene que ser proclamado. El mensaje que se alinea con la piedad. Y Efesios 2:20 nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. O sea, ¿cuál es el fundamento doctrinal de la iglesia? Lo que los profetas anunciaron en todo el Antiguo Testamento. La venida de Cristo, el reino, la glorificación de los cuerpos, los santos recibiendo el reino, la muerte siendo destruida. Todo lo que los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento. Y luego lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, aquí encontramos lineamientos para definir cuál mensaje. ¿Cuál palabra? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? El mensaje que Cristo predicó. Si Él no lo predicó, no tenemos que predicarlo. Si no está de acuerdo a la piedad, a la santidad, no, que está bien tatuarse, ponerse aritos y vivir con el mundo y disfrutar del mundo. No está de acuerdo a la doctrina conforme a la piedad. Porque el apóstol Juan escribió, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Pablo enseñó que había, creo que Alejandro fue el que lo abandonó porque dijo, Demas me ha desamparado porque ha amado este mundo. Amar las cosas, los deleites, los placeres, no está conforme a la piedad. No está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces ese es el mensaje que tiene que ser predicado. Ahora Pablo le enseña a Timoteo la razón por la cual él está dando esta responsabilidad o le está encomendando la tarea de predicar, de redarguir y de corregir. Verso 3, y estamos en este tiempo, hermano, aunque esto comenzó inmediatamente en el siglo I. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Mire, el apóstol Pablo supo por una revelación espiritual que iba a llegar el tiempo en que se iban a llenar las naciones de corrientes religiosas, de corrientes filosóficas, de diferentes pensamientos, de manera que aquellos que habían estado caminando en la fe se iban a apartar de la fe. Y que muchos que nunca habían llegado a la fe, al entendimiento de quién es Jesús y de su obra y del mensaje que él predicó acerca de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, ese mensaje no es agradable. En muchas iglesias en los Estados Unidos ni siquiera se menciona la palabra pecado. En muchas iglesias, muchos pastores no hablan de arrepentimiento. No predican a la gente, mire, arrepiéntase. No se le dice a la gente, confiese su pecado, renuncie a su estilo de vida, entréguele su vida al Señor. Muchas iglesias en los Estados Unidos solamente tienen un mensaje de motivación. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios quiere bendecirlo, Dios lo va a levantar, Dios lo va a prosperar, Dios va a restaurar su matrimonio. Todo es éxito, todo es bendición, todo es felicidad, satisfacciones. Pero cuando Jesús llamó a los apóstoles, Él les dijo, miren, algunos de ustedes los van a meter a la cárcel, a otros los van a matar. Y los apóstoles que sufrieron esa persecución, escribieron sobre esto. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hay creyentes a los que le quitan el trabajo por eso, porque es que me cae mal el hermano, hay que quitarlo, y lo quitan. Hay creyentes que tienen problemas porque hay asignaciones de parte del diablo para traer enfermedad, destrucción, para enfocarse en traer división en su matrimonio. El diablo, el adversario, está tratando de destruir la vida. El diablo causa la rebelión en nuestros hijos. El diablo causa que las circunstancias sean cambiadas. Si no, véalo en el libro de Job. Ahí está, pero bien claro. Vino un fuego que le quemó las ovejas a Job. Vino un viento que derribó la casa y se murieron sus hijos.
Vino el diablo y lo tocó con una enfermedad. En el libro de Job usted puede entender perfectamente el accionar del diablo. Pero sin embargo, parte de las falsas doctrinas es: el diablo no existe. No existen demonios. Pero parte de la verdadera doctrina es: en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios y hay libertad para los cautivos. Pero esa es la verdad que la gente necesita conocer. Así que tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo habla acerca de que vendría el tiempo en que la gente ya no sufriría la sana doctrina. Hay gente que dice: no, si no hay que congregarse. ¿Para qué andar ayunando? ¿Para qué andar orando si Dios ya sabe de qué tenemos necesidad? Están negando la sana doctrina. ¿Para qué voy a vivir una vida de negación si Jesús ya pagó por mí? Ya el diablo ha sido condenado, el pecado no existe, decían los de Creciendo en Gracia. Entonces, la sana doctrina mantiene una condición en la cual la gente sabe que es un camino estrecho, es un camino angosto, en el que hay que esforzarse por permanecer, pero que hay un camino ancho que lleva a la perdición. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: viene el tiempo, ya no van a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias y van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo aquí? Veámoslo traduciendo esas palabras. No sufrirán significa ya no soportar. Como cuando alguien dice: no, hermano, mire, pastor, yo ya no voy a seguir viendo a la iglesia. He estado 7 años en la iglesia, hasta sirviendo, honrando a Dios con mi finanza. Yo no prospero, yo no veo mi bendición. Y compañeros míos en el trabajo ya tienen carro, están prosperados. Sí, hacen algunas cosas ilegales, ilícitas. Sí, hacen trampa, pero yo ya no aguanto. Ese es el asunto. Ya no seguir soportando la sana doctrina, que le habla de mantenerse en la integridad, en lo que es honesto, en lo que es correcto, en lo que es verdadero, en lo que es justo. Mucha gente no soporta seguir alineados a esa doctrina de que si no fuera por el Señor, como aquella ocasión que le conté que a mi hijo le chocaron el carro, lo hundieron por detrás, el hombre cuando yo llegué se hizo cargo, pero resulta que él trabajaba en un taller, porque me dijo que tenía un taller, pero no, él trabajaba en un taller. Metimos el carro al taller, pasaba un día, otro día, y conocí que en realidad él no era el dueño, sino que él era un empleado. Y el dueño me dijo: sí, me dijo, le vamos a ayudar, le vamos a responder, secundando, apoyando lo que su empleado había hecho, porque probando un carro del taller es que le habían ido a hundir la parte de atrás al carro. La historia es que este hombre al final pasaban los días y después ya no encontré ni al empleado. Y entonces yo me entendía con el dueño: no, me tenga paciencia, pero el carro todo polvoso, no le metían mano. Y un día fuimos con el pastor Miguel a buscarlo, él estaba conmigo, lo fuimos a buscar y le dije yo: mire, ya pasaron un montón de días, le digo, yo veo que usted no le mete mano al carro. Y el hombre estaba almorzando. El hombre se levantó y me dijo: mire, me dijo, la comida es sagrada. Agarró el vaso fresco y me lo tiró en la cara. Mire, entre los dos con el pastor Miguel lo agarramos a patada. Le dimos una revolcada. Salió volando. Y después yo volví en sí. Y dije: no tengo que hacerlo. Solo era mi imaginación. Hermano, que a uno lo confronten de esa manera y sentir que no puede romperle los dientes a alguien por el testimonio, para no salir al día siguiente en el más pastor del Centro Cristiano de Fe envía con un gancho de derecha al hospital a mecánico irresponsable. Y uno tener que tragarse las cosas y aguantarse las cosas. Porque Jesús dijo que había que poner la otra mejilla. ¿Verdad que está duro el asunto? Ahora, el asunto es de que Dios en su guianza a veces quiere guiarnos a que cedamos nuestros derechos, o a veces a que exijamos nuestros derechos, o a veces a que nos corramos, como en el caso de José y aún de Pablo, que lo descolgaron por una ventana. Pero la vida del cristiano no es fácil en ese sentido. El mundo espera lo mejor, quieren pisotearnos, cometer injusticias, no pagarnos y que nosotros sigamos bien felices.
Pero hay que aprender a esperar en aquel que ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. Pero cuesta. Entonces este asunto de no sufrir significa, yo no soporto vivir así. Hubo una joven en la iglesia, hija de una hermana de la iglesia hace muchos años. Ella venía del mundo de bailar en los bares, hacía dinero, ese era su estilo de vida. Vino, aceptó a Cristo, confesó a Jesús como su Señor, comenzó su caminar. Pero después de 2 semanas le dijo a mi esposa, yo no aguanto, le dijo. ¿Qué es lo que no aguanta? Le dijo. Antes yo tenía dinero, en una noche hacía no sé cuánto de dinero y hoy no tengo pero ni una cora para una bolsa de agua. Yo me regreso. Y mi esposa le dice, pero si usted se regresa, es su alma la que está en juego. Va a tener dinero, pero puede terminar con SIDA, puede terminar con un hijo no deseado, puede terminar arruinada. Sí, le dijo, pero yo no aguanto. Ese es el punto. No aguantar la doctrina que significa negarnos, a abstenernos de apartarnos. Así como Moisés, que dejó la gloria de Egipto porque sabía que había una gloria mayor. Así como Pablo, que tuvo por basura todo lo que él tenía porque sabía que había un reino eterno que estaba pronto para ser manifestado. Tener comezón, ¿cómo se traduce? Curiosidad. Gente que quiere oír algo nuevo, gente que está queriendo conocer, queriendo aprender más, pero se apartan de la palabra. Maestros en sus concupiscencias. Mire, a propósito escribí de esta manera, con $1 aquí, porque la palabra es gente sensual, pero lo escribí de esta manera porque la sensualidad se enfoca en 2 áreas. Dinero y sexo. Entonces hay gente, hay ministros, hay predicadores que su enfoque es el dinero. Y hay gente que su enfoque es el sexo, la sexualidad, las perversiones sexuales. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de maestros que de acuerdo a su concupiscencia, a su pecado, iban a amontonarse para desarrollar doctrinas, enseñanzas contrarias a la piedad, contrarias a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y dice que también se van a apartar de la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo es la verdad. Y la palabra de Jesús es verdad. Entonces, ¿qué significa apartarse de la verdad? Rechazar el evangelio. Simple. Por eso es que es importante conocer el evangelio. Si uno llega a conocer cuál es la moneda verdadera, uno no va a recibir una moneda que es falsa. Entonces, cuando uno llega a conocer cuál es la verdad del evangelio, usted no va a aceptar doctrinas que han sido desviadas, doctrinas heréticas. Pero aquí es donde viene la amonestación para usted, para que usted sea diligente en escudriñar la palabra y que no se conforme con el mensaje del domingo. Finalmente dice el apóstol Pablo que la gente se iba a volver a las fábulas. Fábula en el griego significa mito o cuento. Y entonces ahí viene el cuento de que el ángel Moroni se le apareció a José Smith porque le dijo que todas las iglesias estaban mal y que él iba a fundar la verdadera. Y entonces surge la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días. Fábulas, cuentos, con una doctrina diferente a la que enseñó el Señor Jesucristo, con una doctrina contraria a lo que enseñaron los apóstoles. Y Pablo, sabiendo esto, en el libro de Gálatas les dijo o escribió que aunque un ángel viniera predicando otro evangelio, sería maldito. ¿Sabe dónde se centra principalmente la confusión que el enemigo trae con respecto a la doctrina? En Jesucristo y en cómo se alcanza la salvación. En eso el enemigo ha creado tal confusión, porque Jesús le dijo a los judíos, si no creen que yo soy el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios en la carne, el juez, en sus pecados van a morir. Entonces al diablo le interesa remover a Jesús de la historia y al diablo le interesa confundir a la gente con respecto a la forma en que se puede alcanzar la salvación. Y es bien curioso, interesante al mismo tiempo el hecho de que, por ejemplo, últimamente que me he metido con esto del Islam, resulta que en el Islam se remueve la persona de Jesucristo, que por cierto es el centro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis se establece que la simiente de la mujer iba a pisotearle la cabeza a la simiente del diablo. Y en Apocalipsis se establece Jesús es el Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué es lo que se ha hecho en el Corán? Es que Jesús es un profeta, el profeta Isa. Pero él no es hijo de Dios, no. Ni tampoco murió, no, a él no lo mataron. Ni menos que resucitó.
mucho menos que Él pagó por nuestros pecados. Entonces se anula la obra de Cristo. Y si se quita al Señor Jesucristo, hermano, del escenario, ¿qué nos queda para ser salvos? No queda nada. Entonces el diablo en su astucia ha regado doctrina, religiones, filosofía, y la gente está ahí igual que aquel que no conoce el dinero. No sabe si es verdadero o no. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser diligentes en escudriñar la palabra, tener cuidado con las fábulas, con los mitos. En la versión de la palabra de Dios para todos, la forma en que está traducida esta escritura es la siguiente: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. Aquí está un poquito más claro. Vivimos en un tiempo donde la gente quiere que se le hable de dinero, de éxito, la gente quiere que se le hable de prosperidad, de felicidad, de tener carros, de tener casas, de viajar. La gente no quiere escuchar la verdadera enseñanza, hacer morir su carne. La gente no quiere escuchar un mensaje como la serie que comenzamos el día martes, del discipulado personal, de ir cambiando trabajando en nuestro carácter, desarrollando virtudes, hacer morir lo terrenal. La gente no quiere escuchar un mensaje que lo confronte con respecto a la falta de control en la ira, o con respecto a sus inclinaciones pecaminosas que tiene que corregir, con respecto a refrenar la lengua y no meterse en pecados de chisme, de murmuración, de condenación. La gente no quiere escuchar nada de eso. La gente no quiere escuchar la verdadera enseñanza, la enseñanza de la negación. Esta versión lo dice así: la gente no va a querer escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. La gente quiere escuchar mensajes como, por ejemplo, no, si no es malo tomarse una. Si de una en una es que se hacen las 12. ¿Verdad? No, si no es malo es. Una vez al año no hace daño, dicen. Ese es un dicho del mundo, ¿verdad? Y más de alguno ha querido convencer a los creyentes de esa manera. No, hombre, mire, si aquí nadie nos mira, les. Nadie se va a dar cuenta. Y muchos creyentes han sido provocados de esa manera y han caído en la trampa, porque están escuchando algo que les agrade. Si no es malo divorciarse, volverse a casar, volverse a divorciar, volverse a casar. Si no es malo solo vivir rejuntados. No, si eso para Dios no es nada. La gente no quiere escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan. Qué tremendo cómo el movimiento evangélico se ha desviado tras las finanzas. Y es curioso que las iglesias más grandes son las iglesias de la prosperidad, porque la gente quiere oír ese mensaje de la prosperidad, ese mensaje de tener dinero, ese mensaje de vivir bien. Y puede ser que lo logren, porque la palabra de Dios funciona hasta con los inconversos. Es como la gravedad funciona con todos, con los que creen y con los que no creen. Todos se caen igual, ¿verdad? Entonces los principios de la palabra funcionan con todo el mundo. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. No importa que no sea creyente. Si honró a su papá y a su mamá, le va a ir bien. Dale al pobre y te va a ser devuelto. No importa que no sea creyente. Si se le da al pobre, Dios se va a encargar que le sea dado de regreso. Las leyes de Dios funcionan para todos. Pero nosotros tenemos que aprender a tomar ventaja de las leyes de Dios a través de la obediencia y a través de la fe, y enfocarnos no en lo que nosotros queremos escuchar, sino en lo que nosotros necesitamos escuchar en nuestra vida. Porque hay gente que quiere congregarse en una iglesia donde todo es motivación, todo es emocionalismo, pero no quieren que se hable acerca de una vida que tiene que ser cambiada. Mujeres no quieren que se les hable acerca de respetar a su marido. No quieren que se les hable acerca de su conducta y de la forma incorrecta en que se están comportando. Hombres no quieren que se les hable acerca de tomar responsabilidad de su mujer. No, hábleme del cielo, pastor, y de los 7 caballos de Apocalipsis. Hábleme del arco iris y qué significa. Y cuénteme de las trompetas. La gente no quiere un mensaje que lo confronte. Entonces Pablo dice, viene el tiempo. No van a querer oír la verdadera enseñanza.
Van a buscar maestros que los complazcan. Por eso a mí me han enojado un par de hermanos porque me dicen, mire pastor, usted es igual que fulanito, me dice. Así predica. Y yo digo, qué bárbaro con quien me comparó, digo yo. Porque cuando yo analizo al fulanito, es un pastor motivacional. Y yo digo, no, si yo de repente saco el látigo y saco el garrote, ¿verdad? Para decirle así, así. Para confrontar y corregir. 4. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, iglesia. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere escuchar sobre un mensaje que implica negación. La gente quiere escuchar un mensaje que sea fácil de llevar. Un evangelio así, sin ley. Sin peso, sin compromiso, porque ya estamos en la dispensación de la gracia y entonces no se trata de tener que hacer nada por obligación. Entonces brevemente hacemos un recuento y pensemos en esto. Parte de las doctrinas bíblicas, lo puse en pequeño porque estas eran solamente notas para mí. Parte de las doctrinas bíblicas son estas: Jesús es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Amén. Jesús murió por nuestros pecados. Él ya pagó por nuestra condenación, nuestra culpa. Jesús es el único que puede salvar. Pero es necesario nacer de nuevo. Amén. Somos justificados solo por la fe. Las obras vienen después de haber sido justificados. Pero también es necesario perseverar y obedecer. Porque el que cree pero no persevera y se aparta, no va a alcanzar a entrar. Luego también otra doctrina bíblica es la segunda venida de Cristo. No solamente el arrebatamiento de la iglesia, sino la segunda venida de Cristo. El juicio de Dios, otra doctrina. Y le corresponde al Señor Jesucristo ese juicio. Luego otra doctrina bíblica es el reino de Dios en la tierra. ¿Pero qué desviaciones encontramos ahora? No existe el infierno. Jesús no resucitó. La salvación depende de las buenas obras. Quisiera saber cuántas. ¿Hasta qué punto alguien tiene que ser bueno para poder decir, ya te ganaste el cielo, ya no sigas haciendo más? O que alguien le diga, todavía te hace falta, seguite esforzando. ¿Cuántas buenas obras? Jesús solo es un profeta. Desviaciones. Iglesias donde se paga para recibir un milagro, o se le enseña a la gente a hacer pactos. Y se le enseña a la gente que si usted le da su dinero a Dios, Dios le va a restaurar su matrimonio. Si le da dinero a Dios, Dios lo va a sanar. Si le da dinero a Dios, Dios lo va a levantar. No, a Dios no se le compran los milagros. Él en su gracia y en su misericordia obra en la vida de aquel que le cree. No es con dinero, pero la iglesia se desvía por el desconocimiento de la sana doctrina. Tener dinero es prueba de la gloria de Dios. Pobrecito Jeremías, pobrecito Elías que anduvo huyendo y una viejita tuvo que darle de comer. Esos hombres de Dios que hacían grandes milagros y señales, según los profetas o los apóstoles modernos, no tenían la gloria de Dios. Porque en la iglesia evangélica, en una ala de la iglesia evangélica desviada, se piensa que la gloria es tener dinero. Se piensa que la gloria es tener un gran carro del año y tener riquezas. Desviaciones, herejías. Dios no condena el homosexualismo. Lo que Dios condena es que vivan juntos sin casarse, dice uno sinvergüenza por ahí. Imagínese usted las desviaciones. No, dice un fulano ahí en un video de YouTube, es que Dios no es que condena el homosexualismo, lo que pasa es que tienen que casarse. Imagínese cómo está el mundo y la gente oyendo a esos maestros de acuerdo a sus concupiscencias, que se puede invocar a los muertos, que se puede clamar por ellos, clamar a ellos por ayuda. Ellos no pueden oírnos, ellos no están omnipresentes para poder escucharnos. Que el Espíritu controla a las personas. Esa es una de las cosas que más me molesta a mí dentro de la ignorancia evangélica. Ver videos con miles y miles de vistas. El Espíritu Santo se derramó poderosamente en el ministerio del pastor, del profeta,
venta del apóstol fulano de tal, y la gente está dando vía como zombies, trastornados, temblando, revolcándose, y dicen que el Espíritu Santo es el que los visitó. Eso sí me causa una gran molestia en mi espíritu. Cuando yo pienso, la gente ignora, la gente está buscando una emoción, no están buscando obedecer a Dios, y entonces abren las puertas a espíritus de error. Dios ya escogió a los salvos, ya están contados y escogidos los que van a ser salvos, ya están contados y escogidos los que van a condenación. Bautizarse por los muertos los va a salvar. No hay arrebatamiento. Y por ahí nos vamos. Son 2 puntos esta mañana. Uno que se aplica a mi vida particularmente como un predicador, y es la responsabilidad de predicar, corregir, exhortar, animar, insistir, y que extensivamente se aplica a usted, porque el Señor Jesús dijo que usted era la luz del mundo, que usted era la sal de la tierra, y usted debe de llevar el conocimiento que usted adquiere, por si acaso algún otro puede arrepentirse y alcanzar la salvación. El segundo punto es que la razón para esa responsabilidad es: vivimos en un tiempo de gran confusión. Vivimos en un tiempo de gran confusión. Y si nosotros conocemos la verdad, es importante darla a conocer. Quizás una forma de darme a entender con respecto a esta situación, a este segundo aspecto, sería este. No sé cuántos estuvieron sabedores, pienso que no es la primera vez que ha pasado, pero el seguro retiró un montón de medicinas, de medicamentos que le estaban dando a los pacientes, porque habían adquirido un montón de productos, creo que de China, que resulta que tenía no sé qué cuestiones químicas que estaban causando daños a la gente que lo estaban adquiriendo, de la India. Mentados indios, imagínese usted. Ahora el asunto es este: hicieron un contrato, se trajeron las medicinas o los medicamentos, se los dieron a la gente. Con el correr del tiempo, yo no sé ni quién, ni cómo, ni cuándo, se dan cuenta que eso no es bueno. Y ahora entonces hay que detenerlo, hay que retirar el medicamento y hay que sustituirlo. ¿Para qué? Para que la gente no entre en otras consecuencias, para que la gente no entre con otro tipo de dolencias causados por un medicamento dañino. Ahora, hubo alguien que tuvo que haber puesto la voz de alarma. Tiene que haber habido un alguien que haya detectado, que le haya dado seguimiento a los casos de los pacientes que estaban mostrando algún tipo de trastorno, de problema. Yo no sé cómo eso sucedió, pero cuando se supo la verdad, se sacó a la luz. Y entonces luego vino la sustitución. Se detiene ese medicamento y se trae otro. Se supone que ese está bueno. Ojalá que no le vayan a decir también que no sirve, y que por eso anda con un ojo así más agachado que el otro. Ojalá que no vayan a salir después que aunque por eso es que le han cogido un pie o algo por el estilo. ¿Cuál es el punto? Cuando se descubre algo que va a beneficiar a la gente, hay que darlo a conocer. Cuando se descubre algo que está haciéndole daño a la gente, hay que darlo a conocer. Ya si la gente lo acepta o no lo acepta, ese no es su problema, pero usted ha cumplido con su parte. Así que en el nombre de Jesucristo, que volverá como rey a la tierra, que volverá como el juez a la tierra, le encargo: comparta con otros la doctrina que usted ha recibido. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero